Bueno, buenas noches a todos. Veo que hay unos cuantos conectados y se siguen conectando, pero vamos a comenzar, así no nos atrasamos. En primer lugar, muchas gracias a todos por estar presentes. Hoy estamos comenzando con estas charlas de educación médica continua, que me parece que son de suma importancia para poder homogeneizar los tratamientos, para poder mejorar también el tratamiento del paciente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Hilda también, que nos ayudó mucho en poder llevar a cabo esta nueva actividad. Que seguramente va a ser una actividad enriquecedora para todos, porque vamos a seguir dando charlas con diferentes temas que son de suma importancia, no solamente en la unidad de cuidados intensivos, sino también en la emergencia. Así que bueno, hoy vamos a tener al doctor Juan Impagliazzo. Juan Impagliazzo es residente de medicina intensiva, además es él está trabajando también en la unidad de cuidados intensivos de Florida, así que nos va a hablar de cetoacidosis diabética, que es un tema muy frecuente, vemos pacientes de este tipo muy frecuentemente, y bueno, él nos va a hablar de este tema, nos va a hablar del tratamiento, así que muchísimas gracias, Juan, y bueno, te escuchamos. Al final de la charla, les pido que, bueno, si tienen preguntas, las hagan mediante chat, y bueno, Juan va a ir contestando las preguntas. Así que adelante, Juan, podés compartir pantalla y te escuchamos. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan ahí? Te escuchamos perfecto, Juan. Bueno, voy a compartir pantalla. Buenas noches para todos. A ver, no me deja compartir. A ver ahí. No. Poneme como moderador o algo para así comparto. No puedo poner el video por alguna extraña razón. Caulares. Juan, ya podés compartir, estás como anfitrión ahora. A ver. ¿Ahí ven? Se ve perfecto, Juan. ¿Se ve bien ahí la presentación? ¿Ven cómo pasa el PowerPoint y eso? Sí. Sí, se ve perfecto, Juan. Cuando Bueno. quieras empezar, te escuchamos. Bueno, gracias, Cristian. Gracias a los que están conectados hoy. Yo soy Juan Impagliazzo, soy residente de medicina intensiva en La Española. Soy médico de puerta de La Española. Le voy a pedir que apaguen los micrófonos, por favor. A ver. Sí, estuvimos en el hospital. Bueno, trabajo en la emergencia de La Española y también me desempeño en el CTI Florida. Esto es una charla nomás acerca de cetoacidosis diabética. Es algo que se ve frecuentemente en la emergencia. También se ve de cierta manera en intermedios, en cuidados intensivos. Y bueno, la idea es hoy dar como principios directivas así de diagnóstico, presentación clínica, tratamiento,
tratar de convencerlos de que en realidad gran parte de lo que se juegan estos pacientes es en el tratamiento en agudo, cuando uno toma contacto con ellos en la puerta. Obviamente que hay casos que bueno, van a ir derecho a cuidados críticos porque la inestabilidad que presentan no es pasible de su tratamiento en la emergencia, pero que ya desde la emergencia uno puede hacer bastante por ellos. Así que bueno, empiezo. Cualquier cosa me cortan o lo que sea, me avisa. Bueno, a ver, esto. Un poquito acerca del contexto histórico de lo que vendría a ser la diabetes y esta enfermedad. La diabetes ya siempre se supo desde hace muchísimos años, en realidad los egipcios, los griegos ya lo venían sospechando, particularmente por la poliuria, bueno, por ciertas alteraciones que no voy a hablar, pero en realidad cuando se empezó a describir bien fue en el siglo XIX, la presencia de la diabetes, y obviamente que previo al descubrimiento de la insulina, el genio evolutivo de la enfermedad era prácticamente morir por una cetoacidosis diabética, entre otras causas. Entonces, lo que se empezó a ver y se empezó a describir principalmente eran las alteraciones clínicas orientadoras a la cetoacidosis diabética. Que, como ya ven, en 1874, este médico que era Kumaul, que es el mismo que lleva el nombre por la respiración paradójica que presentan este tipo de pacientes, ya describía el tipo de polimia. Acá puse una frase de él que está en inglés, que la voy a traducir. Él dice que desde que él vio 3 diabéticos en el curso de un año morir con síntomas bastante similares, en donde había un coma primario que estaba precedido por un tipo de disnea, yo creo que tiene que ver con alteraciones metabólicas en la enfermedad diabética. Entonces ya con esta observación ya nos ponía en pista de la cetoacidosis diabética, se presentaba con un coma, con un deterioro de la conciencia y con ciertos tipos de alteraciones respiratorias. Vamos a ver por qué se debe luego. Después, en este año 1886, este doctor que es Dreschfeld, que era un anatomopatólogo, ya hacía una descripción de lo que vendría a ser el coma diabético en esta presentación oral. A destacar, era un anatomopatólogo. Ahí se me fue. Era un anatomopatólogo y lo que hacía era las autopsias de los pacientes que tenían diabetes y veían cómo luego de fallecer en las autopsias se estudiaban los diferentes órganos. Por ejemplo, algunas cosas a destacar, decía que el cerebro estaba dañado, los ventrículos estaban congestionados y los riñones estaban prácticamente secos, decía así. También empezó a ahondar más en lo que vendría a ser el aliento cetónico, lo describía como un aliento particular, y el estudio de los cuerpos cetónicos en orina. O sea que de hace muchísimos años ya se empezaba a hablar acerca de estas alteraciones y solo con la clínica, ¿no? O sea que es bastante interesante en ese punto de vista. Fue a partir de 1920 con el descubrimiento de la insulina, que fue por el canadiense Banting, que el genio evolutivo tanto de lo que vendría a ser la diabetes y la cetoacidosis diabética cambia, ¿no? Obviamente la mortalidad y el tratamiento de las complicaciones cambian drásticamente. Los micrófonos. Hay un micrófono prendido. Bueno. Y no se puede hablar de cetoacidosis si no se nombra a este médico, que era Kitabchi, este médico de origen iraní. Pero era un médico clínico y básico, un fisiólogo también, que también se dedicaba a la clínica. Investigó mucho acerca de las disglicemias, de las emergencias hiperglicémicas. Se dedicó muchísimo a lo que vendría a ser la cetoacidosis diabética. Más de 200 trabajos sobre este tema. Fue en la década, en los 60 y 70 que, bueno, publicó muchos trabajos, particularmente este que pongo acá en la diapositiva, un hito histórico en realidad, en el uso de insulina de baja dosis de insulina eran más efectivas que dosis altas de insulina en el tratamiento de la cetoacidosis diabética, entre muchos otros trabajos más. Así que revolucionó bastante lo que vendría a ser el trabajo y el tratamiento y entendimiento de lo que vendría a ser la cetoacidosis diabética. De hecho, todas las guías tienen un trabajo o más de este autor, o sea que sí será importante para la enfermedad. Bueno, un poco acerca de la epidemiología, en realidad,
no hay tantos estudios que hablen de la epidemiología de la cetoacidosis, una incidencia variable, eso va a depender del país que estemos viendo. Es más común, tiene mayor incidencia en los países europeos. En Finlandia se describe que de cada 1000 pacientes diabéticos, 50 cada año presentan cetoacidosis diabética, mientras que en los países africanos, bueno, son en torno a 5 o de 5 a 10 cada 1000 habitantes que son diabéticos. Tiene mayor incidencia en los rangos etarios jóvenes, particularmente menos de los 30 años. No es tan frecuente ver en pacientes mayores de 5 años. Se cree que más que nada, bueno, la población mayor tiene mejor adherencia al tratamiento, entienden más la enfermedad, diabetes principalmente. Y voy a apagar algunos micrófonos. Bien. Lo que decía que es más frecuente en los pacientes jóvenes menores de 30 años, dado que tienen menos adherencia al tratamiento. Y bueno, acá este es un reporte de la CDC de Estados Unidos 2016. Habla de la incidencia, particularmente en Estados Unidos. Y si nos fijamos, tanto la hipoglicemia, que es una causa frecuente del tratamiento con la insulina en el paciente diabético, las crisis hiperglicémicas son una causa más frecuente de consulta de emergencia en el paciente que está en Estados Unidos. Particularmente la cetoacidosis diabética, mucho más incidencia que el síndrome osmolar hiperglicémico. O sea que si no, es mucho más frecuente encontrarnos con cetoacidosis diabética que el otro síndrome. También en este trabajo se analiza, esto es en Estados Unidos, la línea sólida habla de la tendencia a la internación en los pacientes con cetoacidosis diabética. La línea punteada es la mortalidad. Lo que se está viendo que si bien la tasa de mortalidad viene en descenso desde un 1% hasta 0,4% de mortalidad hospitalaria, vendría a ser, se está viendo una tendencia a más internaciones por descontrol metabólico, hiperglicémico, cetóxico. Esto se debe principalmente porque aumentan los casos de diabetes año a año, y bueno, por un tema lógico, cuanto más diabéticos hay, obviamente más cetoacidosis van a haber y más internaciones por esta causa van a haber. Pero lo que destacamos es que la mortalidad viene en descenso. Esto se cree fundamentalmente por la aplicación de guías, de protocolos, y mejor conocimiento acerca de la fisiopatología de la enfermedad. Así que bueno, estamos yendo por buen camino. La fisiopatología de la cetoacidosis diabética es compleja y bueno, creo que a partir del razonamiento primario, entendiendo los mecanismos primarios, uno ya puede razonar toda la presentación clínica, el tratamiento y las complicaciones. ¿Qué es lo que pasa en la cetoacidosis diabética? El principal problema es la insulinopenia y la presencia de hormonas contrarreguladoras, y que esto se da en el contexto de que el paciente tiene un déficit. O sea, el paciente diabético ya tiene un déficit de insulina que está siendo aportado de manera exógena, pero hay una alteración tanto en el aporte exógeno, que ya les adelanto que es la causa más frecuente, la mala adherencia al tratamiento, o hay una causa secundaria que promueve un aumento en las demandas energéticas y un aumento en las hormonas contrarreguladoras, ya sea cortisol, adrenalina, hormona de crecimiento, que generan esta siguiente cadena de eventos que vamos a ver. La insulina, si nos acordamos, es una hormona anabólica. Permite la entrada de la glucosa a la célula a través de los canales GLUT4. Entonces, en el paciente con cetoacidosis lo que pasa es que el déficit de insulina genera primero hiperglicemia por un tema lógico, no va a poder entrar la glucosa a la célula. O sea, esa glucosa va a estar en la celular. Eso va a generar una hiperglicemia que va a ser primaria. Después lo que se va a generar es que el aumento de las hormonas contrarreguladoras, en este contexto, cortisol, adrenalina, las hormonas de estrés, van a generar un hipercatabolismo a nivel de músculo estriado. Eso va a generar un catabolismo de las proteínas musculares, aumento de los aminoácidos en plasma,
y estos aminoácidos van a ser un sustrato energético para el hígado, que va a empezar a generar glucosa a partir de los aminoácidos. Es un mecanismo mal adaptativo en realidad, porque esto va a perpetuar la hiperglicemia y la va a aumentar. Esto se busca con el fin de generar más energía, porque la insulina, que no genera su acción para permitir la glucosa que entre y genera la glucólisis, tiene que buscar otras formas alternativas de generación de energía. Entonces se va a empezar a generar gluconeogénesis a partir de estos aminoácidos, más hiperglicemia, y como vamos a ver luego, lo vamos a repasar, la osmolaridad plasmática, que está dada tanto por la glicemia, por el sodio y por la urea, va a empezar a aumentar a expensas de la hiperglicemia. Eso va a generar un aumento del volumen circulante eficaz y una hiperperfusión renal, porque aumenta el volumen circulante efectivo en esta fase precoz. Y eso va a desencadenar una poliuria. Es lo que genera la poliuria osmótica, dado por la hiperglicemia, dado por los cuerpos cetónicos, que vamos a ver luego cómo se generan, y lo que va a generar es la deshidratación y todo el gamut de problemas iónicos que vamos a ver, ¿no? Las hipotasiemias, la hipomagnesemia, la hipocalcemia. Todo eso es explicado por la poliuria inapropiada que tienen estos pacientes y se empiezan a deshidratar. Eso es por un lado. Por el otro lado, lo que vamos a ver es que el déficit de insulina a nivel celular va a generar que se busque otra fuente energética, y otra fuente energética son los ácidos grasos. Se va a empezar a generar la beta-oxidación de ácidos grasos, y un producto de la beta-oxidación de los ácidos grasos son los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se liberan en EPA, y eso va a generar una acidosis, cuando se empiezan a acumular de manera importante. Van a generar acidosis, una acidemia y una acidosis metabólica. Acidosis metabólica, que es lo que se ve en este tipo de pacientes. Acá vemos en este recuadro cómo estos dos mecanismos fisiopatológicos fundamentales son la insulinopenia y el aumento de las hormonas contrarreguladoras van a generar la cetosis y la hiperglicemia, que dan la deshidratación y la cetoacidosis. En este esquema lo que vemos fundamentalmente son los dos compartimientos, el extracelular y el intracelular. Recordar que el agua corporal total se va a dividir 2/3 en el intracelular y 1/3 en el extracelular. Cuando estamos en el paciente con cetoacidosis, previo al tratamiento con insulina, lo que vemos es que la glicemia, la hiperglicemia, va a generar un movimiento de agua desde el intracelular hasta el extracelular, y eso va a generar lo que les dije, la diuresis osmótica. Se va a empezar a acumular agua en el intracelular de manera importante, a expensas de una disminución del intracelular. Y eso va a generar la diuresis osmótica, y esta poliuria inapropiada, la deshidratación. Cuando empezamos con la insulina, el tratamiento con insulina y glucosa, esto se va a empezar a normalizar. Todo este proceso fisiopatológico previo se va a empezar a normalizar. Los déficits que se dan, este tema lo voy a recalcar mucho porque los pacientes con cetoacidosis diabética es un partido que se está jugando cuando tienen una cetoacidosis diabética moderada, severa, estamos jugando un partido que ya estamos perdiendo. Tiene un déficit de agua calculado entre 70 a 100 ml. O sea que un paciente que tiene 70 kilos, un clásico ejemplo, tiene un déficit de por lo menos 7 litros cuando empecemos a tomar contacto. Para que tengan una comparación, el síndrome osmolar hiperglicémico es más aún el déficit de agua y de iones. Lo otro que les voy a destacar también es la pérdida de potasio que tienen, que si bien no parece tanta, que de 3 a 5 milimoles kilo, en realidad estos pacientes con la gran poliuria que tienen, el capital potásico corporal está disminuido. A pesar de que uno vaya y le saca un ionograma, como se ve, le sacamos un ionograma, una gasometría y vemos el potasio normal, el concepto es que con la poliuria importante que se tiene, que el potasio se libera, se excreta por vía urinaria, estos pacientes tienen un capital potásico disminuido, de arranque. Es más, como les voy a comentar luego, en las guías se hace un hincapié en reponer potasio aunque esté normal, porque está disminuido, bastante disminuido. Esto es para un esquema visual, para los que son más visuales, cómo se presentaría un paciente con
cetoacidosis diabética, ¿no? Como lo que sería el examen físico, ¿no? Generalmente son pacientes que tienen, si empezamos de los pies a la cabeza, tienen una alteración, una tendencia al sueño, una alteración en estado de conciencia, que es multifactorial. Por la acidosis, por la hiperosmolalidad que tienen, esto lo cuantificamos con un glauco disminuido. En el paciente pediátrico, con la escala ABPU, se presenta con un aliento cetósico, que es bastante característico. Después lo otro que les voy a hacer hincapié es en la hemodinamia de estos pacientes. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, tenemos que ver muchas cosas, ¿no? El examen de piel y mucosa, que es bastante rico a nivel cardiovascular, y la diuresis, ¿no? Son pacientes que tienen que estar sondados, tenemos que cuantificar diuresis. A nivel de piel y mucosas, como les voy a mostrar ahora luego en la siguiente diapositiva, importante. Piel y mucosas tienen la lengua seca, a veces asada inclusive, un pliegue hipoelástico. Si están muy hipoperfundidos y con mucho déficit de volumen, a veces en franco shock hipovolémico, pueden llegar a tener livideces y hasta frialdad distal. A nivel cardiovascular, lo que se caracteriza es que tiene una taquicardia, hipotensión, o bueno, a veces normotensión, pero realmente tiene hipo o normotensión, hipotensión ortostática, los hacemos parar, y eso es un elemento clínico que nos habla de un más de 10% de pérdida de volumen circulante eficaz. Eso principalmente que es lo que destacamos, ¿no? Y además a nivel urinario tenemos que ver la diuresis que pueden llegar a tener, que si bien tiene una poliuria inicial, cuando nosotros empezamos el tratamiento, tenemos que ver cierta mejoría en el ritmo diurético. Lo otro que tenemos a nivel pleuropulmonar son pacientes que tienen una polimnia profunda, que se llama respiración de Kussmaul o respiración paradójica. Son pacientes que tienen una acidosis metabólica, a veces es importante, y el mecanismo que tienen para lavar el CO2, es un mecanismo agudo para compensar la acidosis metabólica, es esa polimnia, que lo baja a través de dos mecanismos fundamentales, aumento del volumen corriente y aumento de la frecuencia respiratoria. Lo otro que se ve bastante característico es el dolor abdominal y las náuseas y los vómitos, la intolerancia digestiva, que se cree que fundamentalmente es por la acidosis. Obviamente que estando en emergencia hay que tener los ojos abiertos, tener en cuenta que no comernos un cuadro agudo de abdomen, que a veces lo puede simular inclusive. Si adjudicamos netamente el dolor abdominal a la cetoacidosis diabética, bueno, con el tratamiento bien dirigido, ese dolor abdominal se va a ir resolviendo y el paciente va a empezar a comer. Pero si nosotros hacemos un tratamiento adecuado y el dolor abdominal no se resuelve y tiene, bueno, otros elementos clínicos como irritación peritoneal, o encontramos un Murphy, tenemos que llamar al cirujano y tenemos que pedir otros estudios. Pero al principio puede llegar a confundirse a veces con un cuadro abdominal. Pero eso es más importante que una vez que hayamos resuelto la cetoacidosis y el paciente persiste con dolor abdominal, es imperativo ahondar en esa causa y que no sea quirúrgico. Y particularmente en la mujer joven, un beta-HCG, descartar una rotura de quiste ovárico u otras causas ginecológicas, también tenerlo en la web. Esto lo voy a aclarar, esto corresponde a shock séptico, pero esto yo hago mucho hincapié porque la piel es el órgano más grande del cuerpo, y tiene mucha información si la sabemos leer. De nuevo, aclaro, esto corresponde a shock séptico, pero esto se ve en pacientes con shock hipovolémico, cualquiera sea la etiología. Pero siempre es importante verle la piel a estos pacientes, porque ya nos da también una idea de la microhemodinamia, ya nos estamos adelantando al grado de severidad que puede llegar a tener la hipoperfusión en estos pacientes, ¿no? Gran pérdida de agua. Esto lo que se ve en la foto es lo que se llama livideces, livideces y el score de moteado. El score de moteado habla de el grado de livideces que tienen los pacientes en miembros inferiores cuando están hipoperfundidos o bueno, cuando están en un shock séptico. Pero lo digo porque a veces podemos llegar a omitir el examen de piel, que es importante, porque además una causa secundaria de descompensación en el paciente con cetoacidosis son las infecciones, y a veces pueden tener una infección de piel. Pero también es importante revisar la piel, ver el score de moteado, tiene una correlación de acuerdo a este trabajo a la lactatemia. Si tiene un score de moteado de 2 o 3, por lo menos tiene 5 de lactato. Y eso nos habla de una hipoperfusión importante. Así que eso para tenerlo en cuenta.
Los criterios diagnósticos de la citoacidosis. Bueno, yo gran parte de esta charla me basé en las guías inglesas que salieron este año. Y obviamente también de las previas. Se manejan algunas, que no queremos por Voy a apagar ahora el micrófono. de ellas, pero vamos a trabajar tratando de encontrar los responsables. Bien, perdón. Los criterios diagnósticos fundamentalmente siempre son la presencia de cuerpos cetónicos, la acidosis metabólica y la hiperglicemia. En eso estamos de acuerdo. Pero eso fue cambiando. Y tampoco está encuadrada la presentación clínica de estos tres pilares. ¿Por qué es a lo que voy con esto? Porque estas son las guías de la ADA del 2009, estas son las guías inglesas 2013, que bueno, están obsoletas por las nuevas de este año. Estas son las nuevas guías americanas. ¿Tá? Esto fue cambiando. Hay veces que hay pacientes que pueden no tener hiperglicemia y a veces pueden tener cetoacidosis con normoglicemia. Está descrito, es otra entidad aparte, con una fisiopatología diferente, y se ve que no es un pilar diagnóstico en las últimas guías americanas, por ejemplo. La presencia de acidosis metabólica con bicarbonato bajo a veces no se puede ver. ¿Por qué? Porque a veces son pacientes que vienen vomitando, mucho vómito, mucha pérdida de ácido, polimneicos, y a veces pueden llegar a tener una alcalosis metabólica. Y entonces, en las últimas guías americanas tampoco lo ponen como un criterio de diagnóstico. Entonces, ¿qué es a lo que voy con esto? Obviamente que la tríada de cetemia, acidosis y cuerpos cetónicos positivos, obviamente, si los tiene, seguramente sea una cetoacidosis diabética. Pero hay otras presentaciones atípicas que también son una cetoacidosis diabética. Es más, hay ciertos autores que proponen una definición operativa, que es bastante simple, que paciente diabético con un contexto clínico, como el que les comenté recién, y cuerpos cetónicos positivos, que lo que van a usar es el beta-hidroxibutirato, más de 3,5, ya nos alcanza para hacer un diagnóstico de cetoacidosis diabética. ¿Ah? De cetoacidosis diabética. Entonces, es una definición operativa, pero también sumarle las otras patas diagnósticas. Bien, las causas de cetoacidosis diabética, también, acá también solapado con síndrome hiperosmolar hiperglicémico, se comparten bastantes. La principal es mala adherencia al tratamiento, ¿tá? Ya sea porque no se omitieron las dosis de insulina que tenían que darse, un régimen de insulina inadecuado, los pacientes que son portadores de una bomba de insulina que tienen portátil, esa bomba es disfuncionante, o una diabetes de diagnóstico de UPS. ¿Tá? Esa es una causa mucho más frecuente, pero siempre hay que tener en cuenta las causas secundarias. Las causas secundarias son las causas infecciosas, particularmente a nivel respiratorio, urinario, abdominal, un shock séptico. Entonces tenemos que ahondar en eso también. Y hay otras causas menos frecuentes, pero están descritas, ¿no? El infarto agudo de miocardio, la pancreatitis aguda grave, el ACV, son otras causas que pueden desencadenar una cetoacidosis diabética. También están las farmacológicas y las alteraciones endocrinológicas, que no voy a andar mucho porque no son frecuentes, ¿no? En cuanto a los exámenes complementarios que vamos a ir viendo, bueno, un hemograma, lo que se va a ver mucho es una hemoconcentración, una leucocitosis, que no siempre es secundaria a la hemoconcentración, pero cuando cursa con una neutrofilia elevada, tenemos que sí sospechar una infección activa, una función renal, a menudo se ve un deterioro de la función renal, que vamos a tener que clasificarla por criterios de CADIGO, pero casi siempre es por etiología prerrenal, que se va a mejorar con un tratamiento de represión de volumen. Obviamente que tienen que estar monitorizados, tanto con monitoreo electrocardiográfico continuo y saturometría de pulso. Hay que acordarse las características de la hipopotasemia a nivel electrocardiográfico, alargación del QT, ensachamiento del QRS, aparición de onda azul, y eventualmente, si no prestamos atención y no reponemos bien el potasio, pueden evolucionar a un paro cardiorrespiratorio. Realmente son ritmos desfibrilados. A nivel de medio interno, bueno, obviamente una gasometría venosa no tiene hipotensión arterial si no tiene insuficiencia respiratoria.
Lo que más vamos a ver frecuentemente es una acidemia con acidosis metabólica, con una acidosis con, perdón, un agujero aniónico aumentado, que vamos a ver ahora luego. La lactatemia nos habla de la perfusión, de la microhemodinamia, importante tenerlo en cuenta. Podemos calcular la molaridad efectiva. La molaridad efectiva, a diferencia de la molaridad que comúnmente conocemos, es la que realmente determina el pasaje de agua de un compartimento celular a otro, ¿no? Y lo podemos calcular a partir de la gasometría. Y obviamente es imperativo, previo a cualquier tipo de inicio de tratamiento con insulina, saber el potasio. Si tiene hipopotasemia, está contraindicado o no podemos usar insulina porque podemos agravar la hipopotasemia, ¿no? Ya les dije que el capital corporal potásico está severamente disminuido y si a eso le agregamos insulina exógena, ¿no? La insulina estimula la bomba sodio-potasio ATPasa y genera hipopotasemia. Entonces vamos a desencadenar una hipopotasemia que puede ser fatal. Por eso tenemos que contar con un potasio. Una manera práctica es ya cuando llega el paciente sacar una gasometría, ya tenemos una idea, siempre y cuando esa gasometría sea procesada de manera rápida, ya tenemos una idea de con qué potasio contamos. La cetonemia, bueno, la cetonemia es otro pilar diagnóstico importante. Lo que tenemos en nuestro medio es una particularidad. La cetonemia se mide en plasma y se utiliza el método de nitrocruciato. Lo que pasa es que no detecta un cuerpo cetónico que es el beta-hidroxibutirato. Hay 3 cuerpos cetónicos que se generan, es la acetona, el acetato y el beta-hidroxibutirato. Hay 10 veces más beta-hidroxibutirato en comparación con acetoacetato. Entonces, ¿qué es lo que pasa inicialmente? Cuando uno empieza el tratamiento de la cetoacidosis, hay veces que se puede cursar con una cetonemia que es negativa, cuando en realidad eso es falso, porque no está detectando el beta-hidroxibutirato. Y que en el curso del tratamiento de la cetoacidosis, cuando empezamos a tratar y empezamos a encaminar al paciente, a veces lo que nos encontramos es que la cetonemia está positiva y vamos a creer que está empeorando. Bueno, lo que pasa es que en realidad los equipos que se utilizan en este medio no detectan el beta-hidroxibutirato. Entonces, eso no es concordante cuando se está resolviendo. O sea, no es que esté empeorando, sino que está recién empezando a detectar el acetoacetato que es de resolución. En otros países hay medidores que están disponibles que miden directamente el beta-hidroxibutirato. Y obviamente cuando sospechamos una infección en curso, un relevo bacteriológico, un urocultivo, hemocultivo, una radiografía de tórax, es importante. Esto lo saqué, son criterios de ingreso a cuidados críticos intermedios. Obviamente la clínica es lo que va a primar en este tipo de pacientes, cualquier inestabilidad del sistema fisiológico mayor, ya sea neurológico, hemodinámico, respiratorio, es indicación de ingreso a áreas críticas, deterioro de conciencia, un grado menor a 8, inestabilidad hemodinámica que no responde a cargas de volumen o a supresores, insuficiencia respiratoria severa que requiera ya sea una BNI o intubación orotraqueal y conexión a asistencia respiratoria mecánica, son pacientes que tienen que ir por ACTI, eso no se discute. Hay otros criterios que, por ejemplo, son una cetonemia persistente, acidosis metabólica severa persistente, una hipopotasemia que no podamos manejar, que sigue siendo resiliente al tratamiento, también tienen criterio de ingreso ACTI. Bueno, el tratamiento de la cetoacidosis es enzimático, particularmente porque hay que estar encima del paciente. No son pacientes que vemos, lo dejamos en un box y le hacemos 1 litro, o le dejamos 3 litros en 24 horas y lo dejamos pastando. No, son pacientes que hay que estar al lado. Hay que estar al lado, hay que estar encima de ellos todo el tiempo, estar hora a hora. Las primeras 2 o 3 horas hay que estar prácticamente encima de estos pacientes, monitorizando clínicamente, con paraclínica, glicemia a cada hora, para ver cómo estamos haciendo las cosas, y es así que se hace el correcto tratamiento de la cetoacidosis diabética. Estos son los pilares: la hidratación, el potasio y la insulinoterapia, y son en ese orden. No podemos invertir ese orden, porque por ejemplo si hacemos insulina previo al potasio, hipopotasemia fatal, ya les dije, además es necesaria una buena hidratación, buena perfusión a nivel periférico para que la insulina actúe. Tenemos que ir corrigiendo la acidosis porque si no la insulina no va a tener tanto espectro de acción. Entonces es por esto que tiene ese orden y hay que seguirlo. Es una forma de sistematización. Obviamente que en la vida real, tanto la hidratación como la reposición de potasio van a ir casi que en paralelo, ¿no? Como vamos a ver ahora.
La hidratación nos tenemos que poner en la mente 70 a 100 minutos kilo de déficit de agua. ¿Tá? Severamente disminuida la bulimia en estos pacientes. ¿Tá? No son candidatos a hacerles 3 litros en 24 y dejarlos ir para sala. De ninguna manera. Tenemos que hidratarlos de manera agresiva. Si bien hay un esquema que las guías inglesas y comúnmente están difundidas, la de 1 litro en media hora, 1 litro en 1 hora, otro litro, esa receta, esa es válida cuando estamos hablando de un paciente joven sin ninguna tara cardiovascular o no tiene ninguna enfermedad renal crónica y que tiene buen manejo de volumen. O sea, esa receta es válida si estamos con alguien con buena fe, 20 años, 25 años. O sea, pero no es válido cuando tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca con una fe disminuida, un paciente que está en hemodiálisis. No podemos hacer 1 litro en media hora, y otro en 1 hora, y otro en 2 horas, no. Seguramente lo encharquemos. Entonces, tenemos que ajustarnos a lo que estamos viendo. Es ajustado al paciente. Y tenemos formas de hacerlo, ¿no? Tenemos formas clínicas y a través de otras herramientas, ¿no? Obviamente que vamos a empezar a hidratarlo, de acuerdo, ahora les voy a mencionar un plan, una estrategia que es válida, pero generalmente se le puede poner un plan basal, por ejemplo, de 2 litros o 3.500 mililitros en 24, e ir haciendo bolos de 500 de 1 litro, ¿tá? Ir viendo clínicamente, ver que el enfermo mejora, empieza a mejorar la conciencia, la diuresis empieza a mejorar, el dolor abdominal empieza a mejorar, ahí estamos por buen camino. ¿Tá? También otro objetivo es el descenso de la glicemia por hora, pero generalmente la clínica del paciente ya nos va orientando qué grado tenemos de respuesta. El descenso de la taquicardia, la normalización de la presión arterial son parámetros que tenemos que tomar y que nos ayudan bastante a la respuesta que estamos teniendo. La ecografía es una herramienta fundamental. Si contamos con la ecografía tenemos que usarla y nos va a ayudar mucho en guiar nuestra reposición, tanto dentro de la emergencia como en la unidad de áreas críticas. Acá 2 herramientas, hay otras más que también se pueden usar, pero las que más comúnmente podemos usar son ver la vena cava, la extensibilidad de la vena cava, colapso de la vena cava, perdón, y la ecografía pleuropulmonar. Cuando visualizamos la vena cava es en el paciente no ventilado, y en el paciente ventilado bajo ciertas características nos habla del estatus de la volemia del paciente. ¿tá? Normalmente con la inspiración y la expiración la vena colapsa, la vena cava colapsa, ¿tá? Y esto es medible mediante ecografía. Si tenemos un paciente que estamos viendo en la puerta de emergencia, ¿tá? Y vamos a medir la cava y colapsa casi completamente cuando hacemos un modo M, con la respiración es un paciente que le falta volumen, y estamos habilitados a hacerle más volumen. En cambio, si la vena cava con el ciclo respiratorio no colapsa, sigue extendida, es que seguramente estemos en la curva ascendente de Frank-Starling y que no se beneficie de más volumen. ¿tá? Lo otro, acá a la derecha tenemos una ecografía pleuropulmonar que muestra líneas B. En la ecografía pleuropulmonar, si usamos un protocolo Blue, por ejemplo, y vamos investigando los diferentes cuadrantes a nivel pleuropulmonar, si vemos líneas B en el transcurso de una reanimación con volumen, es que nos estamos pasando. Las líneas B traducen edema alveolar, y eso clínicamente se corresponde con estatores, crepitantes. Estamos hiperreponiendo. Bueno, ahí capaz que tenemos que bajar un poquito el ritmo de infusión. ¿Qué solución tenemos que usar? Bueno, la vasta mayoría de las guías recomiendan la solución isotónica, al 0,9% o mal llamada suero fisiológico. Generalmente el comentario que les voy a hacer es que en otros países estas soluciones son más fáciles y más prácticas de usar porque ya vienen con potasio en realidad. Pero en realidad no hay tanta diferencia entre usar una solución Ringer lactato, que es una solución balanceada, frente a una solución al 0,9%. Y en este trabajo más reciente, lo que se ve es un análisis, una comparación entre el uso de solución salina al 0,9 y suero Ringer lactato. Acá vemos a la izquierda la concentración de diferentes iones y sobre el eje de las X el tiempo de estadía en emergencia. Y lo que vamos a ver fundamentalmente es que se asoció a una mayor resolución, una rápida resolución de la acidosis cuando usamos Ringer lactato. Si me ven el cursor acá,
el Rigel lactato es la línea que está en azul, y la línea naranja es la solución salina al 0,9. Si empezamos nuestra reanimación con solución Rigel lactato, lo que se vio es que los niveles de bicarbonato se recuperan antes que si usamos solución al 0,9%. Y lo otro que vemos como consecuencia es un mejor aclaramiento de la creatininemia o mejoría de la función renal cuando usamos Rigel lactato. ¿Por qué? Bueno, porque la hipercloremia, hay que recordar que la solución al 0,9% tiene 154 miliequivalentes de sodio y 154 de miliequivalentes de cloro. Tiene muchísimo cloro. La hipercloremia en el riñón genera vasoconstricción de las arterias renales y eso va a generar un aumento de la creatininemia. Y es por eso que se vio un mejor aclaramiento de la función renal con el uso de Rigel lactato que con solución fisiológica. A efectos prácticos, yo creo que lo importante es el ritmo de reposición y reponer bien al enfermo, y más que nada eso, si podemos usarlo con Rigel lactato, mejor. Obviamente que siempre ajustado a otras variables, ¿no? Si tiene una hiponatremia o es un paciente también neurocrítico, no podemos usar Rigel lactato, tenemos que usar suero fisiológico. Pero bueno, esto es lo último que se vio, que es un trabajo del año pasado. Esta estrategia la vi mucho, es un uso que se da más que nada en emergencia, más que nada los norteamericanos lo usan mucho, no es algo que inventé yo, pero es una forma práctica, es una directiva práctica que se puede usar en este tipo de pacientes. Se le puede asociar, por ejemplo, un plan basal de 3.500 en 24 horas, ¿tá? Ya le reponemos el cloruro de potasio, en la próxima diapositiva voy a mostrar cómo se repone, pero ya le ponemos un plan basal de por lo menos 2.000 a 3.500 en 24 horas, ya podemos pasarle el potasio y dejarle un generoso aporte de potasio. Recordar que el potasio por vía periférica, hasta 40 miliequivalentes se puede pasar y no genera flebitis. Cada ampolla de potasio trae 13,6 miliequivalentes de potasio, o sea que hasta 3 gramos de potasio por periférica se pueden pasar. Por eso hay que tenerlo en cuenta si tenemos que usar un acceso venoso central o por periférico, ¿tá? Pero le podemos dejar un plan basal, y cuando empieza a disminuir la glicemia, con la insulinoterapia, ya a este plan le agregamos la glucosa, que puede ser al 5 o al 10%, y obviamente a estos dos planes le agregamos bolos de 1 litro, de 500 mililitros, como le dije, ajustado a la clínica y a lo que vamos haciendo al paciente. Es una manera práctica, ya le ponemos volumen, ya le pongo un aporte, y ya le empiezo a hacer bolos encima de este aporte basal. Es una forma práctica, ¿no? En cuanto al que vendría a ser el medio interno, un poquito explicar el agujero aniónico, solo breves palabras, solamente ya lo conozcan para repasar. Es la diferencia entre los cationes medidos y los aniones no medidos, ¿tá? Normalmente tenemos un agujero aniónico en torno a 10 a 14, si tomamos el potasio, ¿tá? Y lo que vemos generalmente en este tipo de pacientes es que tienen una acidosis metabólica con un agujero aniónico aumentado, o sea, ya de por sí tenemos cationes que son no medibles, por ejemplo el calcio, el magnesio, y por otro lado hay aniones que nosotros no medimos de rutina, pero están, ¿tá? Por ejemplo, la albúmina, el fosfato, el sulfato. La generación de cuerpos cetónicos, la hiperlactatemia, en los pacientes con una hipovolemia importante, va a generar un aumento de los aniones no medidos, y eso va a generar una acidosis metabólica con un anion gap aumentado, que es lo que vamos a ver en este tipo de pacientes al inicio. ¿Qué es a lo que voy con esto? Que cuando estamos monitorizando la reposición, estamos haciendo las cosas bien, y además de la clínica del paciente, otra forma que podemos medir es que en la evolución esta acidosis metabólica se va a ir aclarando, ¿tá? Y a veces cuando vemos la resucitación o la represión de volumen con salino al 0,9, es esta hipercloremia que va a generar una acidosis metabólica con un anion gap normal, ¿tá? Que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A veces una causa de acidosis persistente, después estamos usando mucho salino al 0,9, ¿tá? Esto es más para cuidados intensivos, cuidados intermedios, cuando ya los pacientes son repuestos de manera masiva con muchos litros de solución al 0,9. La reposición de potasio, esto es de la SAT, esto es bastante viejo, pero bueno, me parece que es bastante claro, ¿no? El concepto acá es
aunque esté normopotasémico, lo tenemos que reponer igual. ¿Tá? Recordar, cada ampolla tiene 13,6 miliequivalente de potasio. ¿Tá? Y hacemos el cálculo de acuerdo al ionograma y al paciente que estemos viendo. También tener en cuenta la función renal, ¿no? Si tiene una creatinina muy elevada, un enfermo renal crónico, bueno, el ritmo de reposición o la cantidad de potasio que vamos a hacer va a variar. No podemos hacerlo, no podemos excedernos tampoco. Si tiene una hipopotasemia menos de 3, no podemos hacer insulina y tenemos que enfocarnos más en reponer ese potasio antes de iniciar insulina. ¿Tá? Ahí la reposición de potasio va a tener que ser un poco más enérgica. Si tiene una hipopotasemia que se asocia a alteraciones clínicas y electrocardiográficas, tenemos que poner una vía venosa central y hacer 2 gramos por lo menos en 1 hora o media hora, de acuerdo a la severidad, y ahí recién empezar a corregir. Lo otro que tener en cuenta es que si tenemos una hipopotasemia persistente, o sea, nosotros tenemos una reposición generosa de potasio, estamos viendo al paciente y sigue estando hipopotasémico, recordar que tenemos que aportar también magnesio. Pueden cursar con hipomagnesemia también. ¿Tá? Insulinoterapia. Otro concepto que hay que aclarar también y que es muy importante. Concepto erróneo, que el principal problema de la cetoacidosis diabética es la hiperglicemia. Entonces lo que se hace es, con la insulina, lo que se ve generalmente es, hacemos la bomba de insulina y cuando tiene una glicemia menos de 250 miligramos de decilitro, la apagamos, dejamos que coma y le pasamos a un régimen de insulina cristalina. Eso es erróneo, ¿tá? Porque el principal problema no es la hiperglicemia, como les dije. Está jugando también la cetoacidosis, fundamentalmente. Si hacemos esto de que le ponemos la bomba, baja, o sea, lo hidratamos, le hacemos la bomba de insulina, y baja a menos de 250, y ya ahí ya lo pasamos a un régimen de insulina de larga duración, y de dejar de comer, casi seguro que ese paciente va a tener una cetonemia de rebote y va a repicar todo, y estamos retrocediendo varios casilleros. Ese no es el enfoque. El enfoque es este. El problema es la cetoacidosis. La insulina se usa para tratar la cetoacidosis, no para la glicemia. Concepto importante. ¿Tá? Se va a usar la insulina para tratar la cetoacidosis. Cuando la glicemia baja a menos de 250 miligramos de decilitros, vamos a seguir usando la insulina y vamos a asociarle el suero glucosado. Esto es para evitar la hipoglicemia. ¿Tá? Esto viene de inglés, de esta página que es extremadamente práctica. Está hecho por este autor que es un intensivista y emergenciólogo que tiene estos temas prácticos. Me basé mucho esta charla en él, yo se la recomiendo que la lean. Pero fundamentalmente hay que enfocarnos, hay que cambiar el concepto de que el problema es la cetoacidosis. Entonces, justamente, dado que están tan insulinopénicos, el objetivo de menos de 250 miligramos de decilitro de glicemia se va a alcanzar en 2 horas, pero tienen tanta insulinopenia que si lo pasamos a una insulina cristalina, a un régimen de insulina de larga duración de manera rápida, van a rebotar, van a volver a tener cetoacidosis. Entonces lo mejor es dejar la bomba por lo menos un tiempo bastante prudente y cuando tenga criterios clínicos y paraclínicos de resolución, recién ahí podemos empezar a pensar de, bueno, hacer la transición a una insulina subcutánea de larga duración. No sé si me explico con esto, pero es muy importante. Protocolo de insulinoterapia. Clásicamente al principio siempre se hacía un bolo, 0,1 unidades internacionales de kilo de insulina cristalina. Actualmente no está aconsejado hacer el bolo, por varias razones. Primero por un tema de que a veces se hace el bolo y no tenemos el potasio, y el paciente está ya de por sí hipopotasémico, le hacemos un bolo de insulina, eso va a tener consecuencias bastante deleterias. Entonces, tampoco es proscribir el bolo va a tener su lugar, principalmente me parece que en los pacientes con una acidosis metabólica muy severa, mucha insulinopenia, bueno, ahí sí se puede hacer un bolito, particularmente en los estadios precoces, o si pasa que demora muchísimo la medicación en armar la bomba de insulina, bueno, capaz que se puede hacer un bolo mientras esperamos la medicación. ¿Tá? Siempre y cuando tenemos la hemoglucosa mal, obviamente, ¿no? ¿Cómo se arma la bomba? La bomba se arma en 50 unidades internacionales de insulina cristalina, en 50 de disfunción fisiológica, y vamos a empezarla a 0,1 unidad al kilo
a la hora. O sea que si pesa 70 kilos, 7 unidades internacionales tienen que pasar en una hora. ¿Qué objetivo tenemos? Un descenso de entre 50 y 70 miligramos de decilitro hora de glicemia. Eso es lo que tiene que ir bajando. Si no nos conviene apurarnos, puede tener sus consecuencias, particularmente el edema encefálico, que es raro, pero bueno, puede llegar a pasar. Pero ese es el ritmo y eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Nuevamente, esto se acompaña de una buena reposición, de tener una buena reposición de potasio. Cuando el hemoglucotest o la glicemia está a menos de 250, ahí sí, vamos a seguir con la bomba, la vamos a disminuir a la mitad. Si veníamos a 7, se va a hacer a 3 o 3,5, y le vamos a asociar al plan basal del paciente un glucosado, que puede ser de elección, con el que más tengan experiencia. Yo tengo más experiencia con que es un glucosado al 10%, 500 minutos en 24 horas, para prevenir la hipoglicemia. Vamos a seguir tratando la cetonemia. Acá estamos tratando la cetonemia, no la glicemia. Importante, en el CTI no tenemos que hacer ajustes de acuerdo al protocolo de hiperglicemia de la unidad, porque la fisiopatología es diferente. O sea que vamos a seguir usando este protocolo hasta que se aclare o hasta que se resolucione la acidosis, y la cetoacidosis, perdón. Si lo hacemos de acuerdo a las tablas de glicemia, va a rebotar. Entonces siempre hay que mantener la bomba, el glucosado, y bueno, y si el paciente tolera la vía oral, mejor dejarle la vía oral y estimular la vía oral si el paciente la tolera. Hay que acordarse si tiene mucha náusea, mucho vómito. Si tenemos duda de que el paciente tiene baja ingesta o lo que sea, bueno, nunca está de más ponerle el glucosado. Pero siempre se puede, estimular la vía oral, y si no, dejarle el glucosado. Pues si no, van a hacer la hipoglicemia y es un efecto adverso que es evitable y puede tener muchas consecuencias para el paciente. Los criterios de resolución, bueno, fundamentalmente clínicos, son enfermos que empiezan a mejorar la conciencia, empiezan a comer, empiezan a tener un mejor actividad al ambiente, se nota, de descenso de la taquicardia, empiezan a tener normotensión, mejoría del ritmo diurético, la cetonemia se empieza a negativizar, tiene un bicarbonato más de 18, su control glicémico es menos de 250, y obviamente, como gran criterio, que es bastante obvio, pero lo voy a poner igual, que tiene estabilidad del resto de los sistemas fisiológicos mayores. Con eso estaríamos habilitados a empezar a usar una insulina de larga duración. Es de buena práctica iniciar la insulina de larga duración 1 hora previo a suspender la bomba. O sea, que si ya prevemos que en 1 hora le vamos a suspender la bomba de insulina, ya empezamos a usar insulina NPH, que bueno, se puede usar el régimen con el que se sienta más cómodo. Habitualmente se puede hacer 2/3 del kilo, 2/3 de una unidad kilo. Se calcula una unidad internacional de NPH kilo, se hace 2 tercios en la mañana y otro tercio en la media tarde, acompañado de las comidas, o más práctico aún, y si está disponible, la insulina de la argina, que es de larga duración, se usa 0,35 unidades kilo, subcutáneo, y eso vale por 24 horas. Es más práctico usar la argina, inclusive hay trabajos que estimulan el uso de la argina, porque bueno, es más cómodo usar una sola dosis, y no da tanta hiperglicemia de rebote o cetonemia de rebote. Pero eso como se sienta más cómodo y también va a quedar a cargo del médico que quiera seguimiento de pacientes. Les recalco que son pacientes que son muy dinámicos, obviamente que tenemos que tenerlos en un box bien monitorizados, verlos clínicamente, gasometrías seriadas de 4 a 6 horas, ionogramas seriados, Siempre que estamos en un paciente que no entra en caja, que no está bien resuelto, pensar, bueno, estoy haciendo bien la insulina, lo estoy reponiendo bien, falta volumen, me falta insulina, a pesar de que yo ajuste todo eso, no habrá otra cosa en el medio, no habrá una infección subyacente, no habrá otro diagnóstico, ¿no? Otro diferencial que pasa es la clásica distinción entre cetosis de ayuno y cetosis alcohólica. En ambos no hay hiperglicemia, en el consumo de alcohol es bastante obvio el diagnóstico clínico, son pacientes con agente alcohólico, con noción de consumo, y acá no se usa el tratamiento de la cetosis diabética, pero bueno, pueden tener cuerpos cetónicos persistentes, y ahí solamente es hidratarlos
ver que toleren vía oral y bueno, ahí ya se resolución. La cetosis de ayuno también, bastante parecido, solamente que no es solamente darles un aporte de insulina, de glucosa exógena, eso ya rápidamente mejora. Pero siempre pensar en diagnósticos diferenciales, infecciones subyacentes, otras causas médicas, nada. La gente que tiene una bomba de insulina, la bomba se suspende, ¿tá? Hay que sacarle la bomba de insulina y empezar de cero. Creo que ya lo dije, pero lo repito. El bicarbonato, el uso de bicarbonato, bueno, hay que usarlo con cuidado. Se usa cuando tiene un pH menor a 110 o una acidosis persistente. ¿Por qué? Porque si usamos bicarbonato en este contexto, en esta acidosis que se resuelve solamente con volumen en la gran parte de los casos, lo que se va a generar es una acidosis intracelular paradojal, porque el uso de bicarbonato se une al dióxido de carbono a nivel extracelular y genera más dióxido de carbono. Y eso a nivel del líquido cefalorraquídeo va a generar depresión de conciencia. Eso bastante abreviado. Entonces hay que ser cautos con el uso del bicarbonatado, solamente usarlo cuando sea una acidosis metabólica severa o bueno, no haya una acidosis que se esté resolviendo por solamente el aporte de volumen. Obviamente que si en el transcurso del tratamiento el paciente tiene un deterioro clínico evidente, no tiene respeto al volumen, presenta depresión de conciencia, tenemos que ingresarlo a una unidad de áreas críticas. ¿Qué complicaciones podemos tener? Bueno, la más frecuente con el uso de insulina es la hipoglicemia. Por eso tenemos que estar siempre con un hemoglucotest, siempre monitorizando para que no tengan una alteración neurológica compatible con hipoglicemia. Y ahí, bueno, aportar glucosa de manera exógena. La hipopotasemia, ya de por sí le dije que tiene una hipopotasemia por la pérdida de volumen circulante eficaz, además por el uso de insulina, son pacientes que tienen una predisposición a la hipopotasemia, o sea que es por eso que es importante el ionograma seriado y el control de potasio seriado. El edema encefálico, eso se debe a la sobrecorrección, que es mucho más frecuente en niños, en el adulto tiene menos de 1% de incidencia, y eso se destaca por justamente el edema encefálico por la rápida corrección de la osmolaridad. Si el extracelular está hiperosmolar, el agua pasa del intra al extra, y si empezamos a reponer demasiado rápido, esa agua va a pasar del extra al intra, particularmente en la célula del cerebro. El cerebro está en una cavidad inextensible, y obviamente el edema cerebral va a generar alteraciones neurológicas bastante evidentes, como depresión de conciencia, tendencia al sueño, y bueno, eso lo tenemos que irlo valorando clínicamente y sospecharlo con una depresión de conciencia adulta, cuando hayamos descartado, por ejemplo, una hipoglicemia u otro insulto metabólico en la vuelta, o estructural. La hipernatremia es más frecuente en los pacientes que vemos en la unidad de áreas críticas. Se ve fundamentalmente cuando existe una hiperreposición, sobre todo en las fases iniciales, con solución fisiológica. Hay que tenerlo en cuenta. La hiperreposición, más allá de las 24-48 horas, pacientes hipervolémicos, bueno, ahí se ve la hipernatremia, que es iatrogénica. Bueno, ahí nada. Hay que aplicar un balance hídrico negativo, diuresis estimulada, y bueno, habitualmente eso se va a ir resolviendo. Bueno, por acá yo terminé. No sé si tienen alguna duda, algún comentario para aportar. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Juan, muchísimas gracias por la charla, la verdad que estuvo excelente, muy completa, muy buena, la verdad. Mirá, una de las cosas que vos dijiste que me parece que hay que recalcar es el uso del bicarbonato, ¿no? Que incluso vos lo mencionaste ahora a lo último. Yo estaba esperando que vos lo dijeses. El uso de bicarbonato cada vez, hay una tendencia a cada vez utilizarlo menos, ¿no? Las indicaciones del uso del bicarbonato cada vez son más escasas, ¿no? Incluso ya se está hablando, vos habías mencionado de usar por debajo de 7,10, y ya se está hablando de utilizar cuando el paciente tiene menos de 7 de pH, ¿no? Porque además la acidemia de estos pacientes se va a resolver seguramente
con el uso con el aporte de volumen, ¿no? Que vos lo dijiste. Así que eso es un elemento importante tener en cuenta. Otra cosa que vos lo mencionaste muy bien, es el tema del uso del potasio, ¿no? Capaz que no quedó claro ahí, vos hablaste de 40 miliquivalentes, que es 40 miliquivalentes por litro, ¿no? Por litro de solución que se utiliza. Yo te quería preguntar, a ver si vos podías aclarar en qué casos, cuáles eran los criterios para el uso de cargas de potasio en estos pacientes. ¿Cuándo debe hacerse una carga de potasio? Bueno, gracias por el comentario. Y bueno, cuando el paciente tiene alteraciones clínicas y electrocardiográficas fundamentalmente, ¿no? Las clínicas tienen una debilidad muscular, las electrocardiográficas, como les mencioné, aparición de ondas U, y eventualmente, si estos pacientes están ingresados y tienen un paro cardiorrespiratorio con un ritmo fibrable, es una causa, o sea que hay que sospecharlo ahí, ya que es de rápida adquisición. Yo creo que el deterioro clínico y las cifras ya hablan de una reposición que tiene que ser bastante rápida, ¿no? Sí. No, porque hay que recordar que pues, es muy frecuente que se hagan cargas de potasio cuando no están realmente indicadas, ¿no? Las cargas de potasio, ¿no? Como vos lo dijiste, ¿no? Cualquier valor de hipopotasemia y que tenga repercusión, ¿no? Repercusión eléctrica, alteraciones a nivel del electrocardiograma, como dijiste, ¿no? O que el paciente tenga un potasio, una calemia, por debajo de 2,5, ¿no? Porque las cargas de potasio se pierden en 30 minutos con la diuresis, ¿no? Por eso la carga de potasio no va a resolver el problema de la hipopotasemia, sino que lo que va a resolver es evitar que ese paciente tenga una complicación, un paro cardíaco por hipopotasemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno hace la carga de potasio, además debe también realizar el aporte de potasio por el plan de suero que tenga, ¿no? Bueno, me pareció también importante lo que vos mencionaste, el suero fisiológico, si bien no hay una evidencia clara, pero bueno, la tendencia es a que cada vez se utilice menos y cada vez las soluciones balanceadas por todos los efectos adversos que tiene el suero fisiológico, ¿no? Si bien no hay una diferencia en cuanto a mortalidad, sí hay una diferencia en cuanto, bueno, la presencia de acidosis que causa el suero fisiológico, además complicaciones a nivel renal, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo, Cristian. Hola. Quería en principio agradecer al doctor Impagliazzo. Estuvo muy buena la charla, muy enriquecedora, muy clara. Y bueno, algunas cosas respecto a, por ejemplo, al protocolo. Ya lo vamos a comprometer al doctor a hacer un nuevo protocolo para nuestra unidad. Porque bueno, nosotros nos estamos manejando con el protocolo de hiperglicemia. Y bueno, respecto de esto, a alguien dentro de los participantes de nuestra unidad seguramente le surgen dudas. Así que bueno, elaboraremos en conjunto con el doctor un nuevo protocolo para el tratamiento de la cetoacidosis. Y bueno, si él está de acuerdo, ¿no? Y por otro lado quería agradecer porque vi entre los participantes gente de otras unidades que nos acompañaron, gente de la Española y de otros lugares. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, a nuestra directora Mayra López, y bueno, y a todos los que concurrieron se pasó lista, así que después les vamos a entregar los certificados. Bueno, era eso nomás. Hilda, Magdalena quería hacer una pregunta. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, primero nada, decirle a Juan que
que estuvo muy bueno, me pareció que estuvo muy interesante. Y no, simplemente no era una pregunta, sino era aclarar algo. Yo hago CTI, pero me parece que estos pacientes sería interesante, me parece en algún momento, intentar iniciar la reposición y bueno, iniciar el protocolo en la emergencia, ya que estos pacientes siempre primero pasan por una emergencia y no ingresan directo a áreas de cuidados críticos, ya sea intermedio o CTI. Muchas veces nos pasa a nosotros, ya sea en intermedio como en CTI, que los pacientes vienen vírgenes de tratamiento de una emergencia. Emergencia me refiero a institucional, no necesariamente la emergencia móvil o del domicilio. Entonces me parece que también los protocolos es importante que... ¿Cómo estás? Si bien pueden quedar... ¿Me escuchan? Ay, ¿qué vamos a hacer? Bueno, me parece que es importante que el inicio de la corrección de la cetoacidosis Bueno, si Dios quiere. tiene que ¿Cómo hacerse no? primero en la emergencia, empezar ahí. El paciente no puede Bueno, llegar a áreas de cuidados claro, críticos sin nada de tratamiento. No sé, era simplemente una aclaración porque creo que es algo que se está perdiendo y que es muy importante que la gente que hace emergencias, ya sea residentes, internos o médicos de guardia, también tengan el protocolo y puedan empezar la corrección, porque a veces no hay cama de entrada en unidad de cuidados críticos intermedio, y creo que se pueden hacer muchas cosas por esos pacientes en puerta, y cuanto antes empiece la corrección, obviamente que antes se va a ir a la resolución del paciente. Bueno, nada más y muchas gracias, Juan. No, quería mencionar que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Magdalena, ¿no? Es como la sepsis, ¿no? El pronóstico del paciente se juega en la emergencia, que es donde comienza el tratamiento, ¿no? Es la primera puerta. Y así que bueno, totalmente de acuerdo. Y lo otro, tener claro, que además Juan lo dijo, no todos los pacientes con cetoacidosis diabética tienen criterio de ingreso a un CTI, ¿no? Juan lo mencionó, y lo dijo bien claro, que son aquellos pacientes que tienen alguna inestabilidad de los sistemas fisiológicos mayores o una acidemia severa, persistente. Pero no todos los pacientes con cetoacidosis diabética deben ingresar a una unidad de cuidados intermedios. No sé, Juan, ¿qué te parece? Yo trabajo también en puerta de emergencia, trabajo en los dos lados del mostrador, no sé si se quiere. Yo creo que como en la medicina de emergencia, tanto prehospitalaria y hospitalaria, si en la prehospitalaria uno ve a un paciente diabético muy deshidratado, el hemoglucotés te marca high y está muy deshidratado, digo, no hay ninguna contraindicación ahí, empezarle hidratación, allá le puedes hacer 1 litro por lo menos, o lo que se puede ir haciendo, y ya lo va llevando a la puerta, bueno, ya le ganamos 1 litro, o un poquito más, cuando lo llevamos a la puerta de emergencia. Está Pablo Caviglia, acá como participante, me dijo una frase que está muy buena y me encantó: no se precisa ninguna paraclínica para hacer suero. O sea que hacerle solución Ringer o físula que tengamos a mano y el paciente está muy deshidratado, ya estamos avanzando varios casilleros, y estamos hablando de la prehospitalaria. Obviamente que cuando estamos, como yo siempre lo digo, trato de aplicarlo. Yo me quedo al lado de los pacientes que están con cetoacidosis diabética, y eso es lo que tenemos que hacer en la emergencia. Tenemos que estar al lado de ellos. Es hidratar, hemoglucotés, que la gran mayoría de las veces se lo saco yo cada hora, voy vigilando el mismo descenso, y soy obsesivo con mantener objetivos macrohemodinámicos, ver que el paciente empiece a mejorar y darle un tiempo, quemar etapas para recién empezar a presentarlo a unidades intermedias o de CTI. Son pacientes que se benefician enormemente de que estemos siendo obsesivos, reponiéndolos del minuto cero. Yo les dije que es un partido que se empieza perdiendo, entonces hay que ser agresivos, hay que ser meticulosos, porque de última instancia el que se va a perjudicar a ese paciente si hacemos poco y ya lo ingresamos a otro sector. Hay un trabajo que se hizo pero en shock séptico, pero bueno, también
aplica en parte para el shock hipovolémico. Si por cada hora que nosotros no reponemos bien al paciente, aumenta un 10% la mortalidad. Eso es bastante gráfico. O sea, también se vio para el shock hipovolémico. O sea, si el paciente está chocado y nosotros estamos esperando hacerle 1 litro en 8 horas, 4 o 6 horas, no estamos yendo por buen camino, porque son pacientes que ya les dije, tienen por lo menos 100 microkilos de déficit. O sea, el tratamiento de urgencia es fundamental, es muy importante y ahí se puede llegar a mucho. Eso es lo que opino yo. Bien, Juan, para ir terminando, Pablo Cabilia te pregunta, ¿cuándo está indicado el uso o la colocación de una vía venosa central? Y bueno, como casi siempre, pacientes que tienen pobre capital venoso periférico, tengamos que transfundir una carga de potasio, como dijimos recién, a que eso por vía periférica no se va a hacer, que tengamos que usar una solución hiperosmolar, como por ejemplo una solución bicarbonatada 1 molar. Esas son algunas de las indicaciones. Bien. Bueno, no sé si nadie tiene ninguna pregunta más. Entonces, nada, Juan, muchísimas gracias. La verdad que creo que quedó muy completa la charla y la discusión. Así que, bueno, muchas gracias a todos por haber estado. Y bueno, nuevamente gracias, Juan. Gracias a ustedes, muy amables. Excelente, Juan.